¿Sabías que hubo un hombre que desafió al imperio más poderoso de la antigüedad y casi lo puso de rodillas? Hoy te contaré la increíble historia de Viriato, un humilde pastor que se convirtió en el líder de la resistencia íbera contra Roma. Durante años, con inteligencia y coraje, lideró una lucha que no solo marcó la historia de Hispania, sino que dejó huella en la memoria de todo un pueblo. ¿Cómo un hombre sin ejércitos organizados logró derrotar una y otra vez a las temibles legiones romanas? ¿Qué lo convirtió en un símbolo de libertad y resistencia? Acompáñame a descubrir cómo este héroe olvidado enfrentó al gigante romano con estrategias brillantes, lealtad y una fuerza de voluntad inquebrantable. Esta es la historia de Viriato, el terror de Roma. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Quédate hasta el final del video para descubrir a Viriato, el hombre que desafió a un imperio. Empecemos. Los orígenes de la conquista romana en Iberia. La conquista de la península ibérica por parte de Roma comenzó en el siglo II AC, durante la Segunda Guerra Púnica. La expansión militar romana no solo implicaba la ocupación de territorios, sino también el asentamiento de colonos atraídos por la promesa de tierras fértiles y oportunidades económicas en la nueva provincia de Hispania. Pero el avance romano encontró férrea resistencia por parte de diversas tribus locales. Entre ellas destacaban los celtas y celtíberos, que lucharon tenazmente para defender sus tierras. Una de las tribus más poderosas de la región, según el historiador Estrabón, eran los lusitanos. Este pueblo habitaba el centro y sur del actual Portugal, así como zonas de las provincias españolas de Badajoz, Cáceres, Zamora y Salamanca. De esta tribu surgió nuestro protagonista, un hombre que, aunque comenzó como pastor, se convirtió en leyenda. Su verdadero origen sigue envuelto en misterio, pero la historia lo conoce como Viriato, un nombre que podría derivar del término ibérico vira o del celta viriola, que significaban portador de brazaletes. Los guerreros íberos solían adornarse con brazaletes de oro y plata, símbolos de su estatus y valentía. Durante años, las batallas contra los íberos desgastaron a Roma. En el 151 a.C., el Senado envió a Hispania al pretor Galbe, cuya misión era controlar la situación en la provincia de Hispania Ulterior. Esta región, crucial para el dominio romano, estaba resultando especialmente difícil de someter. La traición de Galbe. Galbe logró debilitar a las tribus hasta llevarlas al límite. Los lusitanos, enfrentados al hambre y la devastación, propusieron negociar. En un intento de asegurar la paz, explicaron al pretor que sus saqueos en el valle del Guadalquivir eran consecuencia de la pobreza de sus tierras. Galbe, aparentando generosidad, les ofreció un acuerdo: les otorgaría tierras fértiles donde podrían establecerse con sus familias, siempre y cuando depusieran las armas y juraran lealtad a Roma. Desesperados, los lusitanos aceptaron. Miles de familias se trasladaron al lugar prometido. Pero cuando llegaron, los romanos les exigieron que entregaran sus armas como muestra de buena fe. Divididos en pequeños grupos, los lusitanos fueron rodeados y masacrados por las legiones romanas. Este acto de traición, conocido como la matanza de Galbe, dejó un saldo de miles de muertos, mientras otros tantos fueron esclavizados. Solo unos pocos lograron escapar, entre ellos un joven pastor que juró vengar a su pueblo, Viriato. Este atroz acontecimiento no quedó impune ante la opinión pública romana. Aunque Galbe fue llevado a juicio en Roma, nunca recibió condena. Para los lusitanos, sin embargo, el daño estaba hecho, y su deseo de resistir se intensificó. Viriato se uniría a los sobrevivientes y otras tribus para enfrentarse a Roma. Ascenso de Viriato como líder. Años más tarde, mientras realizaban incursiones en territorio romano, los lusitanos fueron acorralados por el pretor Cayo Betilio. Este les ofreció nuevamente tierras si deponían las armas. Pero Viriato, recordando la traición de Galbe, persuadió a su gente para rechazar el trato y organizarse para luchar. Fue entonces cuando asumió el liderazgo del grupo. Con un conocimiento profundo del terreno y una mente estratégica brillante, Viriato introdujo tácticas de guerrilla. Dividió a sus hombres en pequeños destacamentos y los envió a atacar a las legiones desde múltiples frentes. Este método desorientó a los romanos y permitió a los lusitanos escapar del cerco. Más aún, Viriato los llevó a emboscar al ejército de Betilio en un estrecho desfiladero. Allí, sus jinetes ejecutaron un ataque masivo, aniquilando a las tropas romanas y al propio pretor. Aquella victoria, que cobró la vida de más de 4.000 legionarios,
fue la primera gran derrota de Roma en Hispania. Lejos de detenerse, Viriato dirigió incursiones por Carpetania y el valle del río Betis, actual Guadalquivir, llevando a Roma al borde del colapso. Sus tácticas de movimiento constante, ataques rápidos y sabotaje de suministros minaron la moral de las legiones romanas. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Continúa para saber más. Guerra de guerrillas contra Roma. Las tácticas de Viriato se ganaron un nombre entre los romanos, Bellum Latrocinium, lo que podríamos traducir como guerra de saqueadores. Sin embargo, en la actualidad se reconocen como una forma temprana de guerra de guerrillas. Viriato evitaba enfrentamientos directos prolongados y, en su lugar, utilizaba la velocidad y el conocimiento del terreno para realizar ataques sorpresa, desorganizar a las legiones y desaparecer antes de que pudieran reaccionar. Más que un comandante, Viriato era un líder que luchaba codo a codo con sus hombres, sin privilegios ni distinciones. Su ejemplo inspiró a guerreros de otras tribus iberas, quienes se unieron a su causa. Con el tiempo, su ejército creció hasta convertirse en una coalición capaz de desafiar directamente a Roma. La respuesta de Roma. En el 145 a.C., tras concluir la Tercera Guerra Púnica, Roma pudo centrar toda su atención en Hispania. El cónsul Quinto Fabio Máximo Emiliano fue enviado al frente de un imponente ejército de más de 30.000 soldados para capturar a Viriato. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, Fabio adoptó una estrategia más cautelosa. En lugar de perseguir a Viriato, se atrincheró en puntos clave del territorio, observando sus movimientos y estudiando el terreno. Cuando Fabio finalmente enfrentó a las fuerzas lusitanas, consiguió derrotarlas, obligando a Viriato a retirarse a las montañas de Sierra Morena. Aunque esta victoria marcó un revés para los lusitanos, Viriato no se dio por vencido. Durante años, continuó hostigando a las legiones y movilizando a nuevas tribus para unirse a su lucha. El pacto con Roma. En el 143 a.C., Fabio, ya cónsul de Hispania, trajo refuerzos masivos, incluyendo 4 legiones, elefantes de guerra y caballería númida. La situación se volvió crítica para Viriato, quien, tras meses de lucha, logró tender una emboscada nocturna al ejército romano, atrapándolo en una posición vulnerable. Sin embargo, en un movimiento inesperado, decidió negociar en lugar de destruir a las tropas enemigas. El acuerdo resultante fue histórico. Roma reconoció a Viriato como líder legítimo de los lusitanos y otorgó independencia a su territorio. Además, le confirió el título de amigo del pueblo romano. Por primera vez, parecía que los lusitanos podrían disfrutar de una paz duradera tras años de sufrimiento. La traición final. No todos en Roma estaban de acuerdo con este tratado. Para muchos, reconocer la independencia lusitana era una humillación intolerable. En el 140 a.C., un nuevo cónsul, Quinto Servilio Escipión, retomó las hostilidades. Viriato, buscando evitar más derramamiento de sangre, envió a 3 de sus hombres de confianza a negociar. Pero Escipión, en lugar de dialogar, ofreció riquezas a cambio de la traición. Los enviados aceptaron el soborno y, al regresar al campamento, asesinaron a Viriato mientras dormía. Cuando los traidores llevaron la noticia de su muerte a Escipión y exigieron su recompensa, este respondió con la famosa frase: «Roma no paga a traidores», ordenando su ejecución inmediata. La caída de la resistencia íbera. La muerte de Viriato marcó el principio del fin para la resistencia lusitana. Sin su líder, las tribus se rindieron, y Roma consolidó su dominio sobre Hispania. Aunque algunos focos de resistencia, como Numancia, continuarían luchando durante años, la conquista romana de la península ibérica se completaría tras más de 2 siglos de enfrentamientos. El legado de Viriato. Con el tiempo, Viriato se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia. Monumentos y homenajes en España y Portugal recuerdan sus hazañas, mientras que su figura sigue siendo un emblema de la lucha contra la opresión. En la ciudad de Zamora, por ejemplo, la bandera local honra las 8 victorias de Viriato contra Roma, representadas por franjas rojas que simbolizan los estandartes arrebatados a los cónsules derrotados. Aunque la resistencia íbera culminó con la victoria de Roma, la memoria de Viriato no desapareció. El impacto cultural de Viriato. En Portugal, se le considera uno de los grandes héroes nacionales, y su imagen ha sido incorporada a su narrativa histórica. En España,
es recordado como el líder que desafió al mayor imperio de la antigüedad. Su legado unifica a ambos países como parte de un pasado común que resalta la lucha por la libertad. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de estas fascinantes historias que traemos para ti. Comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo viaje al pasado.